Ya, ahí ya estamos en la sesión. Entonces, como les decía, voy a ir mencionando cada una de las preguntas. En esta oportunidad le voy a preguntar a Oscar. Oscar, ¿qué piensas tú que cuál es el impuesto que nosotros pagamos cada vez que compramos víveres para el hogar? ¿Cuál es el impuesto que estamos pagando? ¿A la renta, un adicional, al valor agregado, a los combustibles? Al valor agregado. Ya. Nos vamos a detener un poquito en comentar que el impuesto al valor agregado se conoce generalmente como el IVA, ¿cierto? Impuesto al valor agregado. Pero este impuesto tiene dos partes. Una que es el IVA que se paga al comprar, el otro, el IVA que se cobra al vender. Por lo tanto, Fernanda Osorio, ¿me podrías indicar si sabes cómo se llama el IVA que se paga al comprar? Débito. Vamos a colocar aquí IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal. Carlos Rivas, ¿estás de acuerdo con que el IVA débito fiscal es el que se paga al comprar? El IVA débito fiscal es que se paga a comprar. Yo sé que el IVA crédito fiscal es el que pagan, es el que le devuelven a las empresas cuando compran, y el IVA débito fiscal es el que pagas al comprar, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar. El IVA que yo pago al comprar se llama IVA crédito fiscal. El IVA que se cobra al vender es el débito fiscal. Lo vamos a mirar desde la empresa que está comprando y desde la empresa que está vendiendo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros escuchemos un IVA crédito fiscal, se va a referir al IVA que la empresa está pagando al comprar los recursos o las inversiones que está realizando. Y el IVA débito fiscal será aquel que la empresa va a cobrar cuando vende bienes o servicios. Muy bien, seguimos. Cristal, ¿me podrías decir qué es lo que el fisco o el Estado espera conseguir después que la empresa cobre y pague IVA? ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que pagar a ellos? ¿O no es necesario pagar esto? Es necesario, ya ¿Ya? que este impuesto que se va cobrando, aparte de otros más, sirven para poder ayudar a la comunidad, no sé, para las obras sociales, todo eso. Pero nosotros tenemos que pagar solo si la diferencia del débito fiscal es mayor a la del crédito fiscal. Mm, Ya, muy bien. Entonces, tal como dice Cristal, ¿quién me habló después? ¿Felipe? Sí, el Felipe. Ya. Exactamente. Nosotros le vamos a pagar al fisco como empresa la diferencia que ocurre entre el IVA crédito fiscal y el débito fiscal. Pero tal como dijo Felipe, el IVA se va a producir cuando, vamos a trasladar este acá, el IVA débito fiscal sea mayor que el IVA crédito fiscal. ¿Y qué pasa si fuese al revés? Si el IVA crédito fiscal es Ahora tenemos que mayor pagar y nos Ya, que el el débito remanente. fiscal. No tendríamos que pagar porque ya el crédito fiscal cubre el débito fiscal, pero significa que tu empresa vende muy poco. Ya. Y entonces, ¿qué Aunque es está lo que se recién provocaría iniciándose. acá si no tengo que pagar IVA? ¿Cómo se llama eso? El remanente. Ya, muy bien. Remanente de IVA crédito fiscal. Más adelante vamos a aprender qué significa, cómo lo vamos a registrar, cómo lo vamos a expresar en una unidad monetaria que se vaya actualizando, pero esta vez solamente nos vamos a quedar que el tributo que estamos
pagando cuando compramos, se llama impuesto al valor agregado, pero hacemos una diferencia desde la mirada de la empresa, que el IVA que se paga al comprar se llama IVA crédito fiscal y que el IVA que se cobra al vender se llama débito fiscal. Y el Estado espera, en este caso nosotros le llamamos fisco porque es como el ente fiscalizador del tributo, a través de la tesorería y a través del Servicio de Impuestos Internos, ellos esperan recuperar, tal como decía Cristal, este impuesto para poder solventar algunos gastos que son necesarios. Y por lo tanto le vamos a pagar en forma anual o mensual. ¿Cómo pagamos este tributo? Mensual. 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 Entonces, en forma mensual vamos a pagar el tributo siempre y cuando el IVA que hayamos cobrado al vender sea superior al IVA que hemos pagado al comprar. Y si ocurre a la inversa, es decir, que el IVA crédito fiscal es mayor que el IVA débito fiscal, se nos va a generar un remanente que va a ser posible utilizarlo en los siguientes periodos. ¿Ya? No lo vamos a perder porque, por supuesto, lo vamos a declarar en el formulario que corresponde. Seguimos. Sebastián González, ¿me puedes decir cuando emiten cheque las personas que tienen una cuenta bancaria, cuál de todas estas alternativas tú crees que es la que corresponde a la emisión de los cheques? ¿Una cuenta RUT del Banco Estado, una cuenta vista de diferentes bancos, una cuenta corriente de diferentes bancos o una cuenta corriente del Banco Central? ¿La C? La C, es decir, cuenta corriente de diferentes bancos. Comentarios. Primero, decirles que las cuentas RUT y las cuentas vistas son muy similares. La cuenta RUT se asocia a una cuenta vista donde yo puedo hacer transferencias, puedo hacer compras, pagar con esas cuentas vistas, me otorgan la tarjeta, pero el objetivo no es la emisión de cheque. La cuenta corriente es la que me da esta facilidad, este beneficio que yo pueda tener cheques para poder también transarlos en el mercado y entregarlos cada vez que uno compre. Pero hay otra alternativa que decía cuenta corriente del Banco Central. ¿Alguien sabe lo que es el Banco Central? Les voy a comentar que el Banco Central... ¿Ya? Dime, Moisés. Iba a decir como que es como el que regula a los otros bancos, algo así. Exactamente. El Banco Central es el organismo que regula el quehacer de todas las instituciones financieras. Tanto a nivel internacional como nacional. Claro, a nivel nacional e internacional. Es decir, incluso hay transacciones que nosotros podemos hacer como personas naturales que las tenemos que hacer a través del Banco Central cuando son temas internacionales. Pero a diferencia, porque algunos podrían haber colocado la letra D, cuenta corriente del Banco Central, eso es solamente, el Banco Central está como organismo regulador del quehacer de todas estas instituciones financieras. Pero nosotros como personas, como dice allí, si yo tengo una cuenta bancaria, la única que me va a permitir hacer los cheques sería esta cuenta corriente de diferentes bancos. ¿Hay alguien de ustedes que tiene una cuenta corriente? ¿Cheques todavía? Yo tengo una cuenta corriente, pero sin cheque. Ya, pero ¿es cuenta corriente o cuenta RUT o cuenta vista? Creo que es cuenta corriente, que yo sepa. Ya, pero ¿nunca has ido a sacar los cheques ni has hecho transacciones con cheques? No, porque siento que no me hacen falta. Ah, ya. Es cierto, uno puede tener una cuenta corriente y la verdad que a lo mejor no ha usado cheque nunca porque no es necesario, porque las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito facilitan el mercadeo, por lo tanto no es necesario estar emitiendo cheque y ya casi hay personas que prefieren las transacciones y transferencias electrónicas.
Sí, Catalina por un día Domínguez. creo que Ya. la cuenta me han transferido hasta 5 millones de pesos, entonces, ¿por qué voy a necesitar como un cheque? ¿Entiendes? Claro, las transferencias electrónicas te permiten un monto elevado, pero ustedes también deben saber que cuando los niveles de transacciones son muy altos, existe la regulación. Yo no puedo llegar y transferir 5 millones de pesos sin decir de dónde lo he obtenido. Ustedes deben saber que hay una regulación a los temas ilícitos y los fraudes. Por ejemplo, si voy yo a ir al banco y voy a depositar 10 millones de pesos, el banco o la institución financiera me va a pedir que yo firme un documento e indique de dónde he sacado el dinero. ¿Ya? No es tan fácil, uno lo cree que es fácil, pero si uno tiene 10 millones de pesos y es un estudiante universitario, ¿creen ustedes que no le van a pedir que evidencie de dónde obtuvo el dinero? ¿O no lo habían pensado? ¿Lo escuchamos alguna vez eso? ¿Sí? ¿Lo Sí, sí. escucharon? Ya. Sí. Ya. Entonces voy a la pregunta número 3. Catalina Domínguez dice, las autoridades solicitan no comprar al comercio ambulante o informal. ¿Por qué crees tú que las autoridades solicitan que no le compremos al comerciante ambulante o al que está no formalizado? Dice, se benefician solo algunas personas de la venta. Al no llevar documentación oficial, adulteran los precios. Se evaden los impuestos que constan en los documentos. Todas las anteriores. ¿Qué crees tú? Yo puse la letra C, pero no sé si estará bien. Ya, vamos a colocar la letra C. Ya. Voy a seguir aquí. Raciel Araya, ¿crees tú que hay otra alternativa que pudiera ser correcta? ¿O que también tuviera relación con esto que están solicitando las autoridades? Ya. Javiera, ¿nos puedes ayudar, Javiera Contreras? A ver qué opinión tienes al respecto. Yo había puesto esa misma. Se va de los impuestos que costan los documentos. Ya. La de. Yo puse la D. ¿Quién me dice la D? La D, yo la puse Cristal Ahumada. Yo creo que esa porque evade los impuestos. Y por eso, porque todas las anteriores son las... Ay, me enredé. Ya, entonces, Y a- en este y caso aparte nosotros como- podríamos Todas pensar, esas alternativas sirven. Aparte, como es Sí. comercio ambulante, pueden ser cosas robadas, entonces le pueden poner el precio que ellos quieran. Sí, es exacto. verdad. No hay un fiscalizador ahí. Es No, y decir, aparte que perjudican a las personas que pagan arriendo de los locales o que hicieron la inversión de comprar su local. Ellos no tienen esos costos asociados. exactamente. Miren qué importante lo que ustedes han dicho. Yo podría hacer la diferencia entre el comerciante ambulante y el comerciante informal. ¿Qué diferencia habrá entre un comerciante ambulante? Informales como un que no permiso. tienen la documentación, La paga de impuestos, la evaden. sí, y el comerciante ambulante puede ser cosas que se robó quizás. Ya. A ver, cuando ustedes revisaron el tema de la iniciación de actividades o cuando conversaron en aspectos legales de empresa o están ahora en aspectos legales de empresa. Ahora están, parece. Estamos ahora, no hemos Ya. visto nada. Ahora, profesor. Cuando se refiere a la informalidad es porque nosotros tenemos un organismo que se llama Servicio de Impuestos Internos, que fiscaliza el tema de los pagos de los tributos y de la iniciación de actividades. Entonces, cuando hablamos de comerciante informal, estamos hablando de aquella persona que no realiza iniciación de actividades. ¿Ya? No realiza
iniciación de actividades y de igual forma desarrolla una actividad comercial. Cuando estamos hablando de este ambulante, este comerciante ambulante, estamos hablando de la persona que desarrolla una actividad ¿en dónde? ¿Dónde desarrolla el comerciante ambulante su La calle. actividad? En la calle, ¿cierto? Y no pide un permiso para poder hacerlo. Mínimo No deberían tiene pagar la patente permiso. municipal. No tiene permisos municipales, no paga arriendo. Pero ¿ustedes creen que un No comerciante declaró informal domicilio. puede desarrollar su trabajo en la casa, por ejemplo? Sí, igual pues. Su También, trabajo en el domicilio Pero ahí tendría que pagar una patente. particular. Sí, él puede desarrollar. Fíjense que esto ocurrió en pandemia. Se generaron muchos trabajos informales producto de la pandemia. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor nos dijo, yo voy a vender algún producto que sea necesario y voy a empezar a hacer los delivery? A lo mejor yo empecé a trabajar repartiendo también, haciendo los delivery, y yo no tengo ninguna formalidad, pero yo estoy haciendo un comercio informal, estoy lucrando, estoy ganando, pero producto de que la situación de la pandemia me apoyó en eso. Ahora, ¿es malo, es bueno? ¿Es lo que corresponde, lo que no corresponde? Bueno, nosotros después vamos a saber de que no corresponde realizar una actividad que no esté formalizada, porque en el fondo lo que hace es que se beneficien solo algunas personas, se adulteran los precios, tenemos que pagar el precio que ellos indican, y lo principal es que se evaden estos impuestos. ¿Ya? Entonces, importante saber que, en definitiva, cuando nosotros asesoremos a los pequeños empresarios, a los microempresarios, sepamos que, en definitiva, tenemos que ayudarlos a constituirse o a formalizar sus negocios. ¿Ya? Les comentaré que posteriormente, ya pasando al ciclo disciplinar, van a tener una asignatura que se llama Taller Integrado del Perfil V, donde van a realizar asesorías y van a realizar capacitación a los microempresarios. Se van a ir a la comunidad y van a asesorar a las personas que lo necesitan. ¿Ya? Denme un minutito que se me está agotando la batería. Ahora volví. Ya. Entonces, como les comentaba, posteriormente vamos a hacer este trabajo de asesorar a estos microempresarios informales, emprendedores en su mayoría, y que puedan hacer la formalización. O sea, lo ideal para un país es que todo esté formalizado y no existan operaciones ambulantes o informales que en definitiva evaden los tributos y obtienen lucro o ganancia sin pagar el tributo que corresponde. ¿Ya? Me voy a ir ahora a Maurice.
Amorisi, ¿me puedes contestar? La siguiente pregunta. El Estado chileno obliga al pago de diferentes impuestos. ¿Para qué? Evitar que algunos sectores económicos se enriquezcan desmedidamente, evitar que se instalen en el país actividades ilícitas y peligrosas, dotar de recursos al Estado para solventar gastos de defensa o dotar de recursos al Estado para solventar el gasto social. ¿Qué crees tú? ¿Quién puede ayudar? Nicolás Acevedo, ¿puedes ayudar a contestar esta pregunta? ¿Cuál pregunta? La número 4. ¿Por qué crees tú que el Estado obliga al pago de diferentes tributos? ¿Leo de nuevo las alternativas? Puede ser la D. La D. Ya. Aquí, la verdad que la que corresponde es la D, porque justamente lo que decía Cristal, dotar de recursos al Estado para solventar el gasto social. Una de las principales misiones que tiene el Estado es el gasto social y por lo tanto tiene que recuperar o recopilar o recolectar ingresos de los tributos. Y los tributos, como el IVA, yo les puedo comentar que el IVA es el tributo que mayor gasto público solventa. Cerca del Ahora, también 80%, podríamos pensar junto con el que impuesto a la renta. nuestros tributos van para pagar gastos de defensa, para actividades ilícitas, ¿ya? Pero la verdad que el objetivo principal es solventar el gasto social o el gasto público, ¿ya? Y vamos a colocar que aquí que el IVA es el tributo que mayormente aporta al gasto público. Continuamos. Profe, Villaray, profe, ¿sabes cuál es la principal actividad económica del país? ¿Será profe, la una duda. agricultura? ¿Ah? Una duda. Dígame. ¿Por qué no puede haber sido solventar gastos de defensa? También puede ser, pero principalmente es el gasto social. ¿Ya? Igual parte de los tributos o parte del presupuesto se va a pagar gastos de defensa, pero principalmente los tributos son para pagar el gasto social. ¿Ustedes saben cómo se maneja el país con el tema presupuestario? ¿Saben que existe un presupuesto público? ¿Y que se generan No, profe. ingresos y que se generan gastos? ¿Y cómo se genera eso? Ya, los ingresos se generan precisamente por los tributos, pueden haber donaciones también internacionales, pueden haber aportes, pero principalmente el ingreso del Estado proviene de los impuestos que recibe de las empresas, tanto del IVA como de la renta. Hay otro tributo que es la renta, ¿cierto? Ese tributo de la renta, ¿es anual o mensual? Anual. 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 Ya, impuesto renta es anual, pero si nosotros queremos solventar un gasto social que es a diario, ¿ustedes creen que hay que esperar el impuesto renta, que generalmente no es la mayor recaudación porque las empresas tienen bastante crédito contra ese tributo? Finalmente es el IVA el que más nos va a aportar a este gasto público. Por supuesto que existen otros impuestos asociados, los impuestos adicionales, los impuestos de los alcoholes, de los cigarrillos, pero generalmente el que más se asocia al gasto público es, y el que más aporta al gasto público es el IVA. ¿Ya? ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? Una vez leí en la página del Servicio de Impuestos Internos que el IVA constituye un poquito más del 50% de la totalidad de los impuestos. Súper alto el porcentaje.
que es Es el que impuesto si, que grava el consumo de todas las personas. es que si lo pensáis, cada transacción que se hace legalmente involucra el IVA, no así el impuesto a la renta. Sí. Cada vez cuando compramos, por ejemplo, no sé, en el kiosco, estamos pagando el IVA, que va constituido en el precio del producto. Exactamente. Ahora, por eso hay que tratar de formalizar. Incluso ustedes cuando van a comprar, no pueden evadir el tributo diciendo no me dé la boleta. Ustedes deben exigir que les den la boleta, porque de esa manera también ayudamos a que este IVA pueda aumentar y de esa manera también poder procurar que el gasto social o público se realice. Hoy día ustedes han escuchado toda la controversia que hay con los bonos, los beneficios que ha otorgado el Estado, producto de que ese dinero a lo mejor se tenía para pagar el gasto social y no para pagar los bonos. Y hoy día el Estado ha tenido que repensar de dónde saca estos fondos para hacer frente a los bonos y a los incentivos que ha entregado en este último tiempo producto de la pandemia. No así el tema de los retiros de los fondos de pensiones, porque el retiro de los fondos de pensiones yo estoy retirando de mi propio fondo de pensión. Por lo tanto, quien se perjudica allí es la persona que retira, porque nadie le va a devolver el dinero. En cambio, cuando el Estado otorga un bono, un beneficio, no le está pidiendo la devolución. Y es por eso que él tiene que solventar ese bono, ese incentivo que está realizando a las personas naturales, a las familias, a las pequeñas y medianas empresas. Pero indirectamente igual está afectando al Estado porque si, por ejemplo, con los 3 retiros ya vació su fondo de retiro, valga la redundancia, va a tener que el Estado pagarle la pensión cuando ellos se jubilen. Exactamente, mira, cuando yo retiro y no tengo fondo, incluso el Estado puso una cantidad de dinero para aquellas personas que retiraron y quedaron en cero los fondos de pensión. El problema va a ser que cuando ellos se lleguen a la jubilación, el Estado va a tener que solventar esas jubilaciones generando las pensiones garantizadas con el Estado o las pensiones básicas. Es decir, vamos a tener que volver a contribuir al gasto social, porque la pensión también es un gasto social. Todas esas pensiones garantizadas del Estado, las pensiones básicas o de emergencia, son todo producto de este gasto social. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos un modelo económico que no es el que tiene, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Irlanda. ¿Cuál es el modelo económico que nosotros tenemos? Neoliberal. Sí, profesora, modelo neoliberal. ¿Qué significa eso? ¿Tendrá Libre el mercado. Estado que pagar todo? ¿O aquí hay una suerte de el mercado y las empresas que están establecidas en el mercado también tienen que generar los ingresos? Es una participación mixta. Sí, Ya. es una economía mixta. Cuando uno habla de este mercado neoliberal, tal como dicen ustedes, ya las empresas no son todas públicas. Si nosotros miramos a Chile, son muy pocas las empresas públicas. Tenemos servicios públicos, sí, a través del gobierno central y las municipalidades, pero las empresas públicas son muy pocas y las que hay, la mayor parte de su inversión está en manos de extranjeros. Nombro, Codelco, Enami, ENAP, son todas empresas públicas. La Corfo, pero mayoritariamente su inversión está en manos de privados. Ahora, ¿por qué hizo eso Chile? Porque justamente el modelo económico se lo permitió. Pero si nosotros nos vamos hacia los años 70 o 60, nuestro modelo económico no era el neoliberal. Ahí sí existían empresas públicas y por lo tanto esas empresas públicas solventaban mayoritariamente el gasto público. Ahora, ¿ustedes sabían también que los chinos compraron ahora parte del tema de la luz de Chilquinta? Y Compraron que Chilquinta el VAL entero. está en manos de españoles.
Y para qué decir el tema de las comunicaciones, hace rato ya que no tenemos una empresa chilena de telecomunicaciones. Ahora, bueno o malo, tiene sus pros y tiene sus contras el tema del modelo neoliberal. Por un lado, tenemos acceso a muchos más productos, servicios, pero por otro lado sacrificamos el tema de lo público, de que el Estado nos garantice todo lo que necesitamos. Hoy día sabemos también que está el tema de la constituyente. Comentarles también que ahí nosotros tenemos algunos profesores que son de la Universidad del Paraíso dentro de la constituyente y que esperamos que tenga un buen fin y que se pueda lograr los objetivos que se han planteado. Ya hay algunas esperanzas, nosotros sabemos que igual todos los ciudadanos chilenos necesitamos que pronto se levante una nueva constitución de manera que garanticen todos los derechos que tiene y las obligaciones también de cada uno de los chilenos. ¿Ya? Entonces, continuemos. Le había preguntado a Millaray, parece, que te había preguntado cuál es la principal actividad económica del país. ¿Será la agricultura, la pesca, los servicios o la minería? ¿La minería? Ya. Afortunadamente, aún tenemos recursos naturales que explotar. Esto también se los comentaba el curso anterior. El recurso de la minería sigue siendo el potencial, el cobre. De repente nosotros nos asustamos cuando sube el dólar, pero yo les tengo que decir que cada vez que sube el dólar también sube el precio del cobre. ¿Ya? Cada lingote de cobre sube en su precio cada vez que sube el dólar, porque estos se transan en bolsas de comercio internacionales o bolsas de valores internacionales. ¿Conocen ustedes alguna bolsa internacional? ¿Han escuchado de alguna bolsa de valor? ¿En qué parte del mundo Wall habrá Street. alguna bolsa? ¿Ah? Wall Street, Nueva en Nueva York. York. Ya, Nueva York, ¿cierto? En Nueva York Santiago de tenemos Chile una igual. bolsa. ¿Y en Europa dónde habrá alguna bolsa? En Santiago ahí está la bolsa. Ya, también. en Santiago tenemos nuestra bolsa de comercio. ¿Y en Europa? ¿Alguien sabe? Allí en Londres también tenemos una bolsa de comercio. Entonces allí se regulan toda la oferta y la demanda de estas acciones, de estos productos, y por lo tanto va a depender de la oferta y la demanda que se haga del producto o del servicio que se está prestando y va a subir o va a bajar su precio. ¿Ya? Hoy día también nos enfrentamos con un tema de cuidado al medio ambiente. Algunos queremos sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, queremos desarrollo económico, pero por otro lado hay que sacrificar los pocos recursos naturales que van quedando y tenemos que hacer este equilibrio entre dañar el medio ambiente, la flora y la fauna de este medio ambiente y producto de que queremos desarrollarnos rápidamente. ¿Ya? Ahí hay toda una discusión. El problema es cómo lo hacen. Sí, sobre todo el Sí, tema igual. de las hidroeléctricas, no sé si han escuchado ustedes, el tema Claro. de Dominga, allá en Coquimbo, donde hay focas, lobos marinos, hay flora y fauna marina que hay que proteger. Entonces, claro, ¿cómo hacemos ese equilibrio entre lo que queremos de desarrollo económico con la explotación de los recursos naturales? Hay que pensar bien porque hay muchas más formas, hay una forma mucho mejor de conseguir energía eléctrica y ¿Ya? que no involucra tanta destrucción natural, que esto siempre lo digo, mis compañeros están aburridos de escucharlo, pero si Chile implementara paneles solares en el desierto de Atacama, seríamos potencia mundial en energía eléctrica, no necesitaríamos hidroeléctricas ni nada. Y Exactamente, y yo lo único creo... lo único que se sacrificaría sería el desierto, pero en comparación con lo que destruye una hidroeléctrica. Exactamente. Mira, lo que sucede es que yo creo que ya los que tenemos un poco más de edad es difícil meterle en su cabeza que hay que dejar los celulares o hay que dejar algunas cosas en beneficio del medio ambiente. Pero tal como dices tú, como ustedes son jóvenes,
cuando ustedes comiencen a adquirir sus propias casas, departamentos, ojalá compren casa o armen sus propias casas con todos estos sistemas que tienen de los paneles solares. A lo mejor van a hacer una inversión inicial, pero posteriormente se van a dar cuenta de que no solamente están economizando en lo propio, están economizando la destrucción y la conservación del recurso medioambiental. Es súper interesante eso. Yo creo que ustedes tienen que ser los agentes de cambio y enseñarle a las nuevas generaciones que lo que le estamos dejando nosotros, lo poco y nada que se le está dejando, lo puedan aprovechar. ¿Ya? Es súper interesante ese dilema y esa discusión. Me voy a pasar a Yesarela. Si me puedes decir, ¿cuál es la denominación del título profesional que esperan obtener al término de la carrera? ¿Será contador general, auditor público o una combinación entre público y auditor? La B. La D, ¿cierto? Contador público auditor. Ahora, yo les tengo que decir que a nivel internacional, la profesión se conoce como la contaduría pública, porque en el fondo nosotros no somos garantes de la fe pública y la labor profesional es de confianza y lo que nosotros tenemos que generar es esa confianza en las personas que toman la información que nosotros entregamos para efecto de las decisiones o de la gestión empresarial. Nicolás, me parece que ya le pregunté a Nicolás. Benjamín Fuentes, ¿tú me puedes decir cuál es el grado académico que va a entregar la carrera de auditoría al octavo semestre? ¿Al octavo semestre? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que el grado de licenciado se entrega al octavo semestre? Yo creo que la A. Ya. Hay un licenciado en auditoría, hay un licenciado en contabilidad, sistemas de información contable, pero el grado de licenciado Es la B. se les va a entregar ahora a ustedes es Es el la D. licenciado en sistemas de información financiera y control de gestión. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre el título profesional? El título profesional se obtiene al quinto año cuando terminan el taller de integración del ciclo profesional y todas las asignaturas desde el primero al 10º semestre. ¿Ya? Es decir, al término del 10º semestre van a obtener el título. El grado se obtiene al término del cuarto semestre, no, del cuarto año, disculpen, aprobando todas las asignaturas desde el primero al octavo semestre. Esa es una ventaja. ¿Qué diferencia hay entre obtener un título profesional y un licenciado? ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Cuál es el que le habilita para desarrollar la profesión de contador público? La licenciatura. ¿El título? El título profesional, ¿cierto? Y con el título profesional van a desarrollar competencias específicas y técnicas relacionadas con la profesión, con las líneas de contabilidad, auditoría, tributaria, finanza, economía, costo, administración, formación universitaria, ciencia aplicada. Por lo tanto, van a poder realizar con esas competencias esta profesión. Cuando hablamos de grado licenciado, primero hay que pensar en la academia. Si usted quiere realizar clases en la universidad o en alguna institución de educación, le van a pedir el grado de pedagogía o en este caso el grado de licenciado. Si quiere seguir investigando, quiere seguir obteniendo mayor grado, un grado magíster, grado de doctor, también le van a pedir un grado de licenciado para continuar los estudios.
Generalmente el grado de licenciado está asociado a la investigación. Ustedes ahora van a comenzar con la investigación, ¿cierto? Van a comenzar con un ensayo, con un trabajo de investigación en fundamento, y van a empezar a revisar bibliografía, a levantar conceptos y a empezar a hacer las citas correspondientes. Eso que ustedes van a hacer va a alimentar parte de este grado académico de licenciado. Y todas las investigaciones que ustedes realicen, por allá por el 7º y 8º semestre que están en los ramos, que esencialmente le van a dar el logro de este grado académico, van a poder focalizar su investigación en las distintas áreas que yo les he mencionado. Por supuesto que van a tener el profesor de la asignatura, un profesor guía que les va a ayudar, y los asesores técnicos dependiendo del tema que están investigando. ¿Ya? Es súper interesante, y lo bueno, con este grado, usted podría paralelamente en el 5º año, para aquellos que son mucho más avesados, podrían empezar a estudiar un magíster y terminar el 5º año de la carrera. ¿Ya? ¿Se puede? Es bastante sacrificio, pero sí se puede realizar. Voy a continuar. Moira, ¿tú me podrías decir qué se entiende por endeudamiento? ¿Será nefasto porque expone a la incertidumbre a la familia? ¿Una buena opción para adquirir bienes durables? ¿Una buena opción si se usa en forma racional? ¿O nefasta porque se termina pagando más de lo solicitado? ¿Qué crees tú? ¿Cómo miras el endeudamiento? ¿Como algo positivo o algo negativo o nefasto, como dicen las alternativas? Yo digo que es algo nefasto. Sería la D. ¿Crees que es esta? Sí. Ya. ¿Quién tiene otra opinión? Michelle, ¿tienes otra opinión respecto al endeudamiento? No, profe, yo marqué la misma alternativa. Yo creo que es la C. Yo igual creo que es la C, profesora. Ya. Ya. Es decir, fíjense que acá yo les voy a hacer un rectángulo, si es que me sale como rectángulo, y les voy a hablar de que va a depender de la mirada que le demos. Fíjense acá. Cuando yo veo desde la mirada de la empresa, digo Es que una oportunidad de tengo financiamiento. un lado de inversiones y un lado de financiamiento, ¿cierto? Las inversiones están representadas por los recursos que necesito y el financiamiento está representado por las obligaciones, los compromisos, las deudas que compromete la empresa. Compromisos. Vamos a ponerle acá este color amarillo y al financiamiento le vamos a colocar un color verde. Entonces, si yo lo miro desde el lado de la empresa, el financiamiento no es malo, incluso es necesario para el desarrollo de la producción o para el desarrollo de la actividad productiva, la actividad organizacional que se ha dispuesto o pretende la empresa. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, hablamos de un financiamiento de terceros o de los dueños o propietarios. Entonces, claro que es nefasto cuando nosotros pensamos que terceros, como la banca o instituciones financieras, me está cobrando más de lo solicitado. Pero para efectos de las empresas necesitan tener una buena situación financiera para poder responder a este financiamiento. Por lo tanto, este financiamiento que yo le voy a pedir a tercero, la banca, yo esperaría que me cobraran una tasa adecuada de manera que yo me pueda ir comprometiendo con ellos en el pago. Hoy día las tasas están reguladas, hemos encontrado que los créditos tienen baja tasa y se pueden ir comprometiendo. Pero si yo lo miro desde la forma particular, por ejemplo, me voy a comprar una casa, la casa tiene un crédito hipotecario asociado más encima a una unidad monetaria, son las UF, por supuesto
que yo voy a encontrar que es un abuso que tenga que pagar casi una nueva casa, el valor de una nueva casa con ese crédito hipotecario. Pero mirado desde el punto de vista desde las empresas que necesitan para echar a andar sus negocios, el financiamiento no es malo si se mantiene este equilibrio entre las inversiones y el financiamiento. Después nosotros vamos a aprender de que los recursos de la empresa van a conformar una ecuación contable y que van a tener que igualar a las obligaciones, deuda o compromisos que realicen las empresas. Ahora, Amparo, de los financiamientos que yo te he mostrado, ¿cuáles crees tú que son los que más van a presionar para que les paguemos lo que se le debe? ¿Los terceros o los dueños o propietarios? ¿Los dueños? ¿Tú me dices los dueños? ¿O los Sí. terceros? ¿Quién te va a presionar más para que le pagues el financiamiento? Los dueños. Ya. Silene, ¿piensas lo mismo? Sí. A ver, ¿hay alguien que piensa distinto? ¿No van a ser los dueños que me van a presionar, pero sí los terceros? ¿Para Es que yo que pague? Yo creo que el banco. Se están confundiendo los compañeros Yo que no- digo que los por el concepto de dueño, porque son los socios de la empresa, los propietarios, así que es una deuda interna. Ya. Y entendiéndolo desde ese punto, ahí se vería que los terceros son los que te van a cobrar metiéndote presión, por así decirlo. Porque tú mensualmente o según lo pactado tendrás que ir pagando, pero a los dueños no es necesario esa urgencia. Ya. La urgencia, por supuesto, que va a estar dada por los terceros, porque ese es el aporte externo que vamos a tener. Ahora, los dueños, por supuesto, que también van a solicitar de que se les paguen los dividendos o los gananciales que se esperan, y va a depender de esta buena situación financiera o económica que va a presentar la empresa, y si no, si ellos ven que no retribuye la inversión que han realizado, la alternativa que van a tener va a ser salirse de esa inversión, pedir devuelto todo el dinero que han colocado en esta inversión, o bien esperar hasta que la empresa genere la rentabilidad necesaria para que le puedan aportar. La verdad que la exigencia del dueño propietario siempre es un poco más a largo plazo que el tercero. Aquí el tercero hay una tasa de interés involucrada. Cuando el dueño aporta, no necesariamente tenemos una tasa de interés asociada a la devolución, ¿ya? Para eso están las escrituras públicas y se establece allí cuáles son las condiciones de este aporte. Pero también es interesante, esto lo vamos a ver más adelante cuando revisemos las ecuaciones contables. Voy a pasar ahora, si me puede ayudar Giselle para responder esta pregunta que es un poco más matemática. Profe, Dígame, una Moisés. consulta final, ¿qué alternativa era? Ah, acá era la C. Ya, profe, gracias. Ya. Giselle, ¿me podrás ayudar a investigar este ganadero magallánico cuánto va a ganar con la venta de sus corderos si los compró a 15.000 cada uno? Para poder saber cuánto gana o cuánto pierda, ¿qué es lo que yo tengo que conocer primero? ¿Cuánto invirtió? La cantidad que tiene. Ya. El precio de compra. ¿Cuál es el precio de compra de los corderos? 15.000. 15.000. ¿Y cuántos corderos compró? 20. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poco más pequeño aquí. Por lo tanto, el precio de compra son 15.000 por 20, ¿cierto? Es decir, 300.000. Pero ahora veamos, ¿en cuánto va a vender esos 20 corderos? ¿Cómo vamos a calcular la venta? Precio de venta.
¿Qué nos Los dieron? 30 kilos por Ya, los 1800. 30 que pesa un cordero, le vamos a poner mejor el precio, 1800 por 20 por 30, 30. Ambas, ¿no? ya, ambas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los corderos dicen que pesan aproximadamente 30 kilos. Entonces, 30 por 20 recién me va a dar el valor en kilos de un cordero. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar 1800 por 30 por 20. Me va a dar un precio de venta de 1080. Si yo quisiera saber ahora cuánto pierdo, cuánto gano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarle el costo. Y resta el precio de Contarle compra. los 300.000. Ya. Diferencia entre precio de venta menos precio de compra, que Sin tener en sería, consideración el IVA. es decir, estoy ganando en esta venta 780.000 pesos. Ya. La alternativa A era el precio de venta. La alternativa C, ¿qué era? ¿El IVA? No, miren, fíjense, si yo divido esto, Lo que gana con cada cordero. exactamente, ganancia por la venta de cada cordero. Por unidad. Por unidad, exactamente. ¿Ya? En este caso le preguntaba por el total. Interesante ese. Vamos a correr un poco más arriba para que no se me mezcle con las de abajo. Y eso le vamos a poner un corte. No, muy oscuro. Clarito ahí. Ya. Vamos a la última. Vamos a preguntarle a Vanessa. Vanessa, mira. Dice que Josefina y Jacinto desean dedicarse a la venta de sándwich en la universidad. Y que en los recreos quieren vender sándwich. Pero la consulta es, ¿qué elementos deben considerar para iniciar un negocio? Para iniciar un negocio. ¿Qué crees tú? ¿Van a tener que revisar las disposiciones del reglamento de la universidad? ¿Van a tener que ver disposiciones legales y sanitarias? ¿Se van a tener que contactar con las autoridades de la universidad o ver si hay alumnos que quieran comprar estos panes? ¿Qué crees tú? Yo creo que la A. ¿Dice que la A? Sí, porque ver si es que la universidad lo permite igual. Ya. Lisandro, ¿tú piensas algo distinto? Profesora, creo que hay un error porque creo que salían todas las anteriores. Sí, profesora. ¿Me faltó una alternativa? Sí, falta la E. Esa era todas las anteriores. Ya, pero igual podríamos hacer una diferencia aquí. Ya, ustedes dicen que son todas las anteriores. Igual pienso que es la A. Ya. ¿Y O sea, alguien votaría por esta B? Descartando la E, igual uno para abrir un negocio, aparte de la disposición del reglamento, tendría que ver si les saldría bien hacer el negocio. También tendrían que ver la cantidad de alumnos que comprarían. Tienen que Es decir, considerar. aquí hay un elemento a considerar. Primero hay un tema de marketeo, el tema del estudio de mercado para saber efectivamente si los estudiantes van a estar dispuestos a comprar. Otro es si la universidad me va a dar la autorización correspondiente, si existe un reglamento. Pero cuando yo quiero iniciar un negocio, ¿no es necesario conocer cuáles son las disposiciones legales y sanitarias primero para hacer este negocio? Sí, profesora. Ya. Entonces, si nosotros lo ordenáramos en jerarquía, primero vamos a ir a ver cuál es la legalidad y qué normas sanitarias debemos cumplir. Después nos vamos a contactar con las autoridades
para ver si efectivamente podríamos hacer este negocio y, por supuesto, hacer una mini encuesta entre nuestros estudiantes si efectivamente van a querer o no estos sándwiches, porque a lo mejor ustedes hacen un sándwich alternativo, vegano, vegetariano o normal, y pueden dar esa alternativa, ¿ya? Entonces, sí, aquí la verdad, también tendríamos que resolver cuál es el reglamento, y en ese caso, ustedes dicen, podría haber sido todas las alternativas anteriores. Sobre Vamos todo a grabar cuando esto. trabajamos con alimentos es importante los elementos sanitarios, Exactamente. ya que podríamos incurrir en un delito si alguna persona se llega a enfermar porque no cumplimos las medidas sanitarias. Eso, y dime, ¿a quién van a culpar? ¿A la universidad o al estudiante que está vendiendo? Puede A la ser a los dos. universidad. A los dos, Ya. porque la universidad debería fiscalizar que no ocurra eso, por si está en el reglamento la prohibición de vender alimentos.